presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes para disponernos a participar dignamente de esta celebración eucarística. Reconocemos nuestros pecados. Y arrepentidos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, sé propicio con tus siervos y multiplica bondadoso sobre tus hijos los dones de tu gracia, para que bajo tu decisión, bajo tu dirección, de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, que nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siente. Del libro del Éxodo. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las 2 tablas de la alianza en las manos, no sabía que tenía el rostro resplandeciente por haber hablado con el Señor. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y al ver que su rostro resplandecía, tuvieron miedo de acercársele, pero Moisés los llamó y entonces Aarón y todos los jefes del pueblo se acercaron, y Moisés habló con ellos. A continuación se le acercaron también todos los israelitas, y él les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado en el monte Sinaí. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Siempre que Moisés se presentaba ante el Señor para hablar con él, se quitaba el velo de su rostro y al salir comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado. Ellos veían entonces que el rostro de Moisés resplandecía, y Moisés cubría de nuevo su rostro hasta que entraba a hablar otra vez con el Señor. Palabra de Dios.
al Señor nuestro Dios y póstrense a sus pies, pues el Señor es santo. Santo es el Señor, nuestro Dios. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre aquellos que lo honraban, clamaron al Señor y Él los oyó. Santo es el Señor, nuestro Dios. Desde la columna de nubes les hablaba, y ellos oyeron sus preceptos y la ley que les dio. Santo es el Señor, nuestro Dios. Alaben al Señor, a nuestro Dios. Póstrense ante su monte santo, pues santo es nuestro Dios. Santo es el Señor, nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. A ustedes los llamo amigos, dice el Señor, porque les he dado a conocer todo lo que les he oído a mi Padre. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor. Jesús, siéntense tantito. En la primera lectura tomada del libro del Éxodo, después de que Moisés terminó de esculpir en láminas de piedra los 10 mandamientos frente a Dios, Dios le dictó los mandamientos. Dice, bajó para entregárselos a su pueblo. Moisés era el hombre más humilde y más sencillo de aquel tiempo. Por eso Moisés hablaba con Dios frente a frente, como se habla con un amigo. Durante 40 días y 40 noches, Moisés estuvo platicando con Dios, cosa que Moisés no sintió,
Porque dice la Biblia, 1000 años en la presencia de Dios es como un instante que ya pasó. Los que estaban abajo en el monte, del monte le midieron el tiempo, 40 días. Se pasó Moisés platicando con Dios. Y para Moisés, dice, fue un instante, un ratito. Por eso cuando bajó Moisés, venía muy contento, súper alegre, porque Dios mismo le había dado por escrito sus leyes, su santa voluntad, para el bien de todo el pueblo, para el bien de la humanidad entera de todos los tiempos. Y él dice, cuando llegó, lo salieron a encontrar Aarón y otros ancianos, y se sorprendieron, porque el rostro de Moisés resplandecía, y mediante esa sorpresa también sintieron miedo. Porque está escrito que nadie puede ver a Dios en su grandeza, en su ser, en todo lo que es. Nadie puede verlo y seguir viviendo. Porque el que ve a Dios ya en esta vida no tiene nada que ver, ya no tiene nada que ver, porque en Dios ha visto todo y más de lo que pudiéramos ver en esta vida. Por eso los israelitas tenían miedo, porque si Moisés había hablado con Dios frente a frente, pensaban que Moisés ya estaba muerto, que era un muerto el que hablaba con ellos. Pero al ver el resplandor de la gloria de Dios en el rostro de Moisés, pues más se espantaron todavía. Creemos en Dios como los israelitas, esperamos en Dios. Hasta a lo mejor lo amamos tantito, pero si de alguna manera Diosito nos dijera, prepárate que ahorita te voy a llevar, te vas a morir, le diría, no señor, no, pues espérate, mi casa, mis hijos, mi dinero, mi coche, pues, no señor, bendíceme, ayúdame, que en esta vida todo me salga bien. Eso fue lo que interpretaron los israelitas. Por eso no querían hablar con Moisés, porque pensaban que Moisés ya estaba muerto y que ese resplandor ya no era normal de esta dimensión de la tierra, sino que ya era del más allá, ya era del más allá. Y por eso Moisés y los ancianos tomaron la decisión de taparse el rostro a Moisés cuando hablaba con ellos, con sus hermanos, se ponía un velo en la frente para que no le tuvieran miedo. Y después cuando entraba en la tienda de la reunión y bajaba la gloria de Dios en una nube, nuevamente Moisés se descubría el rostro para ver con Dios, para ver a Dios y platicar con Dios. Es la grandeza espiritual que Moisés alcanzó, grandeza espiritual que está al alcance de todos, de todos. A Moisés le costó nada más 40 años en el desierto, en ayunos y oraciones, bajo la dirección de su suegro, Jetro. Alcanzó esa elevadísima espiritualidad de franquear las fronteras de lo sensible para poder entrar en el mundo de lo espiritual. Eso se llama contemplación. Y repito, está al alcance de todos, Dios. Ojalá y todos pudiéramos llegar ahí, a esa altura espiritual, de poder tener la certeza, la garantía de hablar con Dios. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo
como Moisés lo miraba. Mucha gente lo puede tener, lo cual me alegra porque pues eso es lo que Dios quiere. Falta otro paso todavía en el crecimiento de la vida espiritual, a lo que los santos le llaman éxtasis espiritual. Y ese éxtasis espiritual consiste en estar contemplando a Dios y tener el alma llena de felicidad y de alegría, de tal manera que esa persona que entra en éxtasis ya no quiere regresar. Ya no quiere regresar, ¿por qué? Porque al estar contemplando a Dios y su gloria, ya es inmensamente feliz y no quiere regresar ya a su cuerpo, donde va a sentir el dolor, el hambre, el frío, va a sufrir la desilusión, la mentira, la traición y la muerte. Pero ese éxtasis espiritual viene siendo un regalo que Dios da a quienes alcanzan la contemplación. Antes de la contemplación está la meditación. Meditación que nosotros, al reflexionar la palabra de Dios, nos imaginamos cómo era, cómo es. Y estamos meditando en base a un hecho. Y eso, pues qué bueno, sí, muchos hermanos tienen esa gracia, qué bueno. Otros tenemos solamente la gracia de la oración. Entramos en oración, rezamos un ratito, alguna oración escrita o mental, hablada o simplemente en silencio, como cuando adoramos el Santísimo, hacemos oración. Y está bien, pero ojalá y fuéramos avanzando como Moisés, de la simple oración pasar a la meditación, de la meditación pasar a la contemplación, y en la contemplación tener la esperanza de llegar al éxtasis espiritual. Ese es el tesoro del que habla el Evangelio. Eso es lo que Jesús nos dice, es la perla preciosa, más valiosa que puede haber en la tierra. Que el que llega a descubrir esta grandeza, esta riqueza espiritual, se deshace de todo con tal de adquirir para sí el tesoro, el verdadero tesoro, el verdadero brillante, valioso, que no se devalúa, que va creciendo su valor. Pues Moisés fue y seguirá siendo un ejemplo y un estímulo, un ejemplo de cómo él, siendo simple ser humano, pudo tener esa dicha de platicar cara a cara con Dios, tuvo esa dicha de contemplar la grandeza de la gloria de Dios. Es un ejemplo, pero también dije es un estímulo. Si él pudo, no es imposible para nadie. Además, es una invitación que Dios quiere y nos hace a todos los seres humanos, de que no solamente nos contentemos con alimentar el cuerpo, con el alimento, con la bebida, de vestirlo, de darle un techo, una camita para descansar, todo eso está bien, pero que no nos contentemos solamente con eso, porque nuestra presencia en la tierra no es para siempre, no es eterna. Y la felicidad en el presente, en la vida presente, es fugaz. A veces nos alucina, pero es fugaz. No es la completa, verdadera y eterna felicidad que Dios nos ofrece. Y ahí está el ejemplo de Moisés, que logró esa dicha de ponerse y ver la presencia de Dios, ponerse ante Dios, y la gracia de verlo, hasta en símbolos. Pero no solamente miraba los símbolos, sino que detrás de los símbolos encontraba la presencia de Dios. Y eso es lo que un buen cristiano debemos hacer, saber interpretar los signos, los símbolos de nuestro tiempo,
Pero detrás de esos símbolos, de esos acontecimientos, ¿cómo descubrir la presencia de Dios? ¿Y hasta dónde podemos ver que son de Dios, que vienen de Dios? Y si vienen de Dios, que no son para mal, sino son para bien, siempre y cuando sepamos interpretarlos. Elevemos pues nuestro espíritu al que estamos llamados, a los bienes eternos, para que tengamos esa esperanza alegre de llegar a disfrutar, de llegar a ser nuestros esos bienes eternos, ese tesoro que Dios, que Cristo continuamente nos ofrecen. Que así sea. Hagan oración, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes le agrade a nuestro Padre Dios Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que te presentamos, para que por tu poder estos sagrados misterios santifiquen toda nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia. Por Cristo, Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Dios del universo, piedad de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Víctor y todos los que en ella cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos María Remedio Reséndiz Arredondo, Evelia Herrera García, Enrique Jácome Martínez, María Guadalupe Marín Palacios, Abel Flores Tecuapacho, Sara Marín Palacios, José Luis Caballero Carrión, María Cristina Bañuelos Amador, María del Carmen Fierro Rodríguez, en el 10º mes de fallecida, Estela López Escamilla en el 4º aniversario de fallecida, Mauricio Santos Contreras, David Barber Moreno en el 4º aniversario de fallecido, Sara Olivia Benítez Flores, José Luis Paredes Leal en el 2º mes de fallecido, María Alejandra Carmen Leal Flores al 9º mes de fallecida, Miguel Ángel González Coronel en el 4º mes de fallecido, por el niño Leonardo Felipe Farías Aguilar en el 2º día de su novenario luctuoso, por José de Jesús Tenorio Camarillo, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, que compartan también con él la gloria de la resurrección. Ten presentes además a los que han muerto en tu misericordia y admítelos ya a contemplar la luz de tu rostro. Da la salud a los enfermos, Trinidad Muñoz Vélez, a Julia Vargas de Rosas, a María Georgina Oliver Pliego,
Antonio Padilla Trinidad, acepta la acción de gracias por todos los devotos de San Judas Tadeo, acepta la acción de gracias de Oliver Fierro Fernández y por sus intenciones, atiende las intenciones de la familia Spezia Alcántara, ten misericordia de todos nosotros, y así con la Virgen María, Madre de Dios, con su esposo San José, con San Judas Tadeo, con los demás apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Unidos como hermanos, nos dirigimos a nuestro Padre Dios, con la misma oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Compartimos como hermanos un signo de paz. Paz sea contigo, la paz sea contigo.
se ponen de pie. Oremos. Habiendo recibido, Señor, el sacramento celestial, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, concédenos que este don, que Él mismo nos dio con tan inefable amor, nos aproveche para nuestra salvación eterna. Con Él que vive y reina por los siglos de los siglos, que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre, así sea. Glorioso apóstol San Judas Tadeo, ruega por nosotros. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Podemos irnos en paz, nuestra Eucaristía ha terminado.